Pati, pues me da mucho gusto saludarte el día de hoy aquí en el estudio. Déjame y te cuento que traemos un tema bien interesante: repartición de bienes en el concubinato. Y para abordarlo me acompaña Alejandro Landa Montaño. Él es abogado especialista en materia civil, mercantil y familiar, y con él estaremos platicando respecto de este tema. Alejandro, un gusto que nos acompañes el día de hoy aquí en Aprender a Envejecer. Hombre, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo, con tu auditorio. Pues Alejandro, vamos a platicar de una situación que se vive en nuestra sociedad y que ha estado a lo largo del tiempo: el concubinato. Sabemos que existe el matrimonio. Sabemos que cuando concluye el matrimonio nos podemos repartir los bienes de conformidad a la modalidad que elegimos, como es separación de bienes o sociedad conyugal. Pero quiero que me ayudes hoy a entender qué pasa en la cuestión del concubinato. Y para empezar, ayúdame a poner en pie qué entendemos por concubinato en nuestro país. Ok, claro que sí. Bueno, el concubinato, o llamado socialmente unión libre, es la unión de dos personas, ¿sí? Sin ningún tipo de formalidad. Cuando dos personas deciden empezar a vivir juntos y a crear una comunidad de vida permanente, trascendente, en el tiempo, en ese momento la ley le da a esta unión el nombre de concubinato. Es necesario, insisto, que las dos personas decidan vivir juntos, sin necesidad de firmar un acta, sin necesidad de llenar requisitos, basta la sola voluntad de empezar a crear esta comunidad de vida. Con el transcurso del tiempo, que en el caso de la Ciudad de México es de 2 años, en ese momento ya estamos ante la presencia de una figura jurídica que se llama concubinato, o como te digo, unión libre, como se conoce socialmente. Ahora bien, bajo la figura de concubinato, ¿genero derechos y obligaciones? Sí, totalmente. Al igual que el matrimonio, el concubinato también genera derechos y obligaciones. En el momento en el cual la pareja crea esta comunidad de vida, también se generan derechos y obligaciones, como es el darse alimentos recíprocamente o el derecho a heredar al o a la concubina superstite. Ahora bien, ya estuve en concubinato con una persona. Hablemos que ya en esta etapa de la vida ya tengo 30, 40, 50 años en concubinato. Nunca nos quisimos casar. Todo el tiempo decidimos que nuestra relación fuera así, pero se termina. ¿Qué pasa con los bienes que generamos juntos? Porque bueno, en el matrimonio pues ya dijimos al principio, o por sociedad conyugal o por separación de bienes. Pero ¿qué pasa en el concubinato donde no hay un papelito firmado? Sí, bueno, aquí hay una implicación importante, porque como bien dices, en el matrimonio ya sé que si me casé bajo sociedad conyugal, cuando se termina ese matrimonio, los bienes se repartirán generalmente al 50 y 50. Si me casé bajo separación de bienes, ya sé que al finalizar ese matrimonio, cada quien se llevará... Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Y muchas gracias a Dios. El problema es que en el concubinato la ley no establece qué régimen debo de aplicar o qué tiene que pasar cuando el concubinato termina. La ley no lo establece. No hay ninguna disposición que diga, en el momento en que el concubinato se termine, los bienes se repartirán de esta manera. No hay ninguna disposición. En algún momento se pensó aplicar de manera supletoria las reglas de la sociedad conyugal al concubinato. Y dijo, bueno, pues si se termina el concubinato, vamos a aplicar las reglas de la sociedad conyugal, que es dividir los bienes a la mitad. Sin embargo, la Suprema Corte en diversas ejecutorias determinó que esto era inconstitucional. No puedo aplicar las reglas de la sociedad conyugal al concubinato, pero tampoco puedo aplicar las reglas de la separación de bienes. Y entonces quedamos de entrada, o a simple vista, en un limbo jurídico, porque la ley no me dice cómo repartir los bienes. Tampoco puedo aplicar las reglas de la sociedad conyugal ni de la separación de bienes, y entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Y durante mucho tiempo sí hubo ese limbo jurídico, y las personas que intentaron pedir la repartición siempre fracasaban.
El punto es que ahorita, bajo estas nuevas condiciones de respeto a los derechos fundamentales que ha tomado la Corte como parámetros, la Suprema Corte ha emitido una serie de sentencias en donde se ha hecho esta pregunta y ha llegado a la siguiente conclusión. La Corte ha dicho, ok, es cierto que no hay ley que diga cómo repartir los bienes. Es cierto que también no puedes aplicar las reglas de la sociedad conyugal ni tampoco las de separación de bienes. Pero sí es cierto que si los concubinos aportaron recursos económicos para formar un patrimonio común, entonces sí es necesario que existan reglas para poder dividir ese bien, porque eso sí es justo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Muchas personas aportan su dinero, su trabajo, sus ahorros, y a la hora que termina el concubinato, Ay, la otra nos parte vemos, dice, ¿no? pues, ¿qué crees que esto está a mi nombre? Entonces, oye, pero yo aporté. Oye, pues era en la casa de mis papás, Exactamente, ¿no? entonces construimos, oye, yo aporté para la construcción, pues sí, pero todo está a mi nombre, ¿no? Entonces la Corte dijo, eso es injusto. Vamos a dar reglas para repartir los bienes. ¿Y qué fue la conclusión a la que llegó la Suprema Corte? Dijo, bueno, para poder repartir los bienes vamos a ocupar las reglas de una figura afín, que es la sociedad civil. Okay. La sociedad civil es un contrato en el cual dos o más personas aportan bienes o recursos económicos para lograr un fin común. La Corte dijo, bueno, pues esto mismo aplica en el concubinato, porque en el concubinato son dos personas que aportan sus recursos económicos o sus bienes para lograr un fin común. ¿Cuál es el fin común del concubinato? El bienestar de la familia. Y entonces dijo, bueno, vamos a aplicar estas mismas reglas. Y entonces vamos a poner sobre la mesa la posibilidad de que los concubinos, cuando se termine su relación, puedan utilizar estas reglas para repartir los bienes. ¿Cuáles son las dos reglas que tienes que aplicar? La primera, si te termina el concubinato y se ponen de acuerdo las partes, Ya. se van a poner de acuerdo y así se repartirán Buena los bienes. tarde, logramos. Buena tarde, oye, nos repartimos la mitad y la mitad, 60-40, eso, y se va. Pero si no te logras poner de acuerdo, entonces forzosamente tendrás que acudir a un juicio. ¿Ante juez? Ante un juez familiar. Correcto. Ante un juez familiar tendrás que presentar tu demanda pidiendo la liquidación de los bienes que se hayan adquirido durante el concubinato. ¿Sí? Todos los bienes que adquirieron durante el concubinato serán objeto de este juicio. ¿Qué tendrás que probar ante ese juez? Lo primero que tendrás que probar es que ambos concubinos aportaron recursos económicos para la adquisición de esos bienes. ¿Sí? Que los dos aportaron el importe de su trabajo, de sus ahorros, de sus inversiones, o que aportaron un bien. Bueno, oye, yo tenía un coche, pero lo vendí en fin, tengo que probar esa situación, que es muchas veces lo más complicado, ¿no? Porque muchas veces yo tengo mis ahorros, vamos a comprar la casa y entrego mis ahorros sin pedir un recibo a cambio. Entonces, eso va a ser el punto. Y la otra es que tienes que probar que todos esos bienes se compraron para el beneficio de la familia, ¿no? Correcto. Alejandro, imagínate dos personas adultas mayores que continúan su vida familiar en concubinato. ¿Qué recomiendas para evitar problemas en caso de que decidan disolver el concubinato? Definitivamente lo que siempre se recomienda es una acción preventiva. Al inicio del concubinato, celebrar un convenio. Celebrar un convenio en el cual se establezca expresamente qué va a pasar con los bienes que se adquieran durante ese tiempo en el caso de que el concubinato se termine. Cómo se van a repartir, qué porcentaje te voy a dar, qué porcentaje me voy a quedar. Olvidemos los romanticismos, dejemos claro cómo va a funcionar. Porque eso te da seguridad. ¿No? Eso les va a brindar una seguridad, una tranquilidad de saber que cuando termine el concubinato va a ser una cosa menos de qué preocuparse. Correcto. Porque vamos a saber exactamente cómo repartir los bienes. Pues Alejandro, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy para platicar respecto de este tema tan interesante y que es una realidad en la sociedad mexicana, el concubinato. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Muchas gracias a ti. Y pues ahí está, Pati, información valiosa que traemos domingo a domingo para las personas adultas mayores para que conozcan sus derechos y sobre todo para que sepan a dónde recurrir en caso de que tengan algún problema legal. Pues mi Pati,
Te veo la siguiente semana allá en el estudio.